Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el cubismo, que es la siguiente vanguardia que nos toca ver. Bueno, voy a empezar con un poco de teoría sobre las características de este movimiento y más adelante en el video les voy a mostrar cómo se puede elaborar, cómo podemos volver un dibujo simple en cubista, ¿ok? Bueno, lo primero es que el cubismo es un movimiento artístico que surgió en Francia entre 1907 y 1914. Los artistas principales, que son es uno de los pintores más famosos y conocidos en el mundo, que es Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris y Fernand Léger, aunque el más conocido pues es Picasso, fue de los que más destacaron. Aquí tengo unos ejemplos de obras cubistas. Esta es considerada la primera obra cubista de la historia y es de Las señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso, es de 1907. Se le considera la primera obra cubista, fue la primera que se pintó en esta técnica y fue la que dio a conocer este movimiento. ¿Ok? Y acá tenemos un ejemplo igual de una cubista muy famosa que se llama Juan Gris. Es una obra muy famosa del movimiento cubista también. Bueno, las características principales de este movimiento es que lo más importante para el cubismo es la forma. Aquí acuérdense que cuando vimos el postimpresionismo y el expresionismo no les importaba la forma, les importaba el color, les importaban los sentimientos. Cada movimiento tiene como que su eh, principal motor, se podría decir, ¿no? Que es lo que más busca, ¿no? Entonces, al cubismo lo que más le interesa es la forma, ¿ok? Le interesa más la forma de los objetos que se ven en sus obras. Tienden a utilizar todas las formas son geometrizadas, es decir, todo tipo de elemento que vaya a ver en una obra cubista va a estar geometrizada, todos sus elementos. Aquí, por ejemplo, que es cuerpo humano, está totalmente geometrizado, ¿ok? Vean acá, por ejemplo, esto es un violín. Está totalmente, es un instrumento musical y está totalmente geometrizada en sus formas. Círculo, rectángulo, aquí otras formas, ¿ok? Pero totalmente geometrizado. Y por último es que también tienden a interponer planos en una misma figura. Es decir, el violín se puede ver desde arriba, desde abajo, desde la izquierda, desde la derecha, tiene todas sus vistas, ¿no? Entonces, normalmente cuando dibujamos una obra realista tratamos de darle volumen, sombras y crear ese tipo de vistas en una obra. En el cubismo no, aquí no van a haber profundidad, no va a haber perspectiva, no van a haber sombras. Aquí lo que buscan es representar en un mismo plano todas las vistas. ¿Cómo hacen eso? Pues interponiendo encima de un mismo plano diferentes partes de esa misma figura, todo geometrizado, claro está. Entonces, esto es un violín, a lo mejor a simple vista no le vemos forma de violín, pero si nos detenemos a ver la obra, podemos empezar a observar las partes que tendría el violín y mostrado desde diferentes partes en un mismo plano. Eso es muy importante en el cubismo, sus formas son totalmente planas, las figuras se representan en un mismo plano, todas sus vistas son planas y carece de profundidad. Esas son las principales características del cubismo. Esta es la obra que yo les hice para ejemplificarles que es el que vamos a hacer en el ejercicio. Cómo les muestro cómo llegué a esto de un simple dibujo que era sencillo, lo convertimos en uno cubista. Terminó así, ¿ok? Tratando de ejemplificar todas las vistas de un mismo objeto en el plano, ¿ok? Bueno, a continuación voy a mostrarles un poco cómo convertir un simple dibujo en una pieza cubista y les encargo que ustedes hagan el ejercicio. Entonces, ¿cómo convierto un dibujo simple en una obra cubista? ¿Ok? Acuérdense las características del cubismo, los mencioné anteriormente, son que las figuras carecen de profundidad, es decir, no les importa mucho la perspectiva o que tengan volumen, porque no se centran en sombrear ni aplicar el color adecuadamente para crear volumen, al contrario, buscan que no tenga volumen su figura o el volumen se cree solo con planos geométricos.
todas las partes o las vistas posibles que pudiera tener la figura, que normalmente lo creamos con el volumen. Aquí no, aquí quieren reflejarlo todo en un mismo plano. Es decir, interponer, por ejemplo, las dos vistas de esta pera en esta sola vista, ¿no? Y otra característica es que la forma es lo más importante para ellos, la forma de los objetos, ¿ok? Entonces, lo primero es convertir todo con figuras geométricas, ¿no? Figuras geométricas, vamos a lo básico: cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, etcétera. Son cosas rectas, marcadas. Entonces, aquí, por ejemplo, es un dibujo normal, ¿no? Un dibujo sencillo. Pero no está geometrizado. Vamos a geometrizarlo para convertirlo en algo cubista. Muy rápidamente se los quiero enseñar para que ustedes puedan aplicar esto al momento de hacer su trabajo cubista. Esta parte, por ejemplo, se asemeja a un círculo, ¿no? Podemos hacerlo un círculo, totalmente un círculo, volverlo un círculo. Y esto lo podemos hacer recto, lo marcamos. Esto lo podemos hacer en forma de un rombo, por ejemplo. Vamos a ir borrando las líneas del dibujo para irlo transformando. ¿Ok? Y una vez que geometricemos el dibujo, vamos a interponer planos. Aquí, por ejemplo, es como si estuviéramos viendo dos partes de la botella, estamos interponiendo planos. Entonces podemos trazar de cierta manera que se interpongan planos, o sea, son dos planos, dos vistas de una misma figura en un mismo plano. ¿Okay? Yo al trazar esta línea le creo dos vistas. Se le pueden hacer más, se le podría crear otra vista acá, por ejemplo, como si se estuviera viendo desde arriba o desde abajo, ¿no? Y yo se los voy a mostrar aquí con la botella, pero obviamente se puede aplicar a todo el dibujo. Ustedes pueden hacerlo con un solo objeto, no tiene que ser una composición completa. Le aplico, entonces así ya lo geometricé. ¿Se acuerdan de la figura original? Y esta es la que ya la geometricé para convertirla en cubista. Y luego al momento de aplicar color, yo voy a marcar muy bien estos tres planos. O sea, no los voy a pintar igual los tres, porque si no entonces se va a perder. Hay que marcar bien los tres planos. Y al momento de aplicar color, entonces sí vamos a marcar bien. Aquí sí se marcan bien los contornos. Ok, yo lo estoy haciendo con pasteles, pero se puede hacer con cualquier color. Puede ser con colores normales, con pintura. Con lo que sí no les recomiendo utilizar para vanguardia es las acuarelas, porque el cubismo necesita tener muy marcados los tonos. Y con las acuarelas, pues ya les había comentado que da trabajo hacer eso y no queda del todo bien. Cuando seca, las acuarelas siempre se van a ver suaves. Entonces no me va a quedar el efecto deseado. Entonces ahí sí no les recomiendo utilizar acuarelas para esto, ¿ok? Chequen que no me está importando sombras, luces, etcétera, porque el cubismo es plano. Sí tiene luces, sí tiene sombras, pero se crean todas usando los colores directamente. Aquí, por ejemplo, apliqué el color directo y en algunas partes puedo aplicar un poco de negro para marcar mis partes oscuras. Agarro otro color para hacer otra parte del plano que ya había yo segmentado. Y aplico el color directo, oscurezco alguna parte que quiera yo marcar. Sí, okay. Y un tercer color para el tercer plano que yo creé en de esta misma figura. Acuérdense que esta era la botella.
Un ejercicio muy sencillo. El cubismo realmente es muy fácil, o sea, no estoy quitándole valor a las otras corrientes, pero ni al cubismo en sí, pero es una vanguardia que aparentemente es compleja de entender, porque es un poco complejo entender las características del cubismo, pero en cuanto a su realización es más sencilla que, por ejemplo, hacer una obra postimpresionista o una obra futurista, etcétera. En ese aspecto sí es un poco más sencillo. Bueno, y así vamos a ir aplicando todos los colores. También podemos aplicar blanco para marcar algunas partes claras, para que no tampoco esté totalmente vacía nuestra pieza. ¿Okay? Esto es al azar, ustedes van a ir viendo de tal modo que les vaya quedando su obra a su agrado, ¿no? Porque pues al fin y al cabo cada quien va a impregnar su estilo acá, siempre siguiendo las características del cubismo, pero al mismo modo cada quien aplicando su estilo. Aquí hicimos lo mismo con la tapa de la botella, creamos otro plano, 2 planos, aunque sea un círculo se pueden crear 2 planos también o más. Okay. Plano, el otro, igual aplicar, si quiero aplicar negro en alguna parte, no es obligación, es como yo lo vaya viendo que van compaginando bien mis formas. Tampoco es nada más hacer, son figuras geométricas, son planos, marco aquí, marco allá, pinto, no, hay que buscar que vaya teniendo ritmo en mi figura, que vaya teniendo forma también, no porque sea cubista o porque sea geométrica o porque sea simple, vamos a hacer acá lo que querramos, ¿no? Entonces hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Al final del video les dejo cómo quedó esta obra convertida en cubista. Les pongo una imagen de cómo era y cómo la convertí en cubista para que más o menos se den un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer. Aquí pueden volar su imaginación de la forma que ustedes quieran. El dibujo igual es libre, lo que ustedes quieran hacer. Vean obras cubistas, busquen más obras cubistas en internet para que vean todo lo que pueden hacer. Puede ser cualquier cosa. Y hagan algo sencillo. No se compliquen mucho, algo sencillo en una hoja. Esa es una hoja en blanco o en su blog de dibujo, como gusten. Y acuérdense de subir su trabajo en la fecha establecida. A partir de ahora, cada miércoles voy a estar subiendo un video a YouTube del tema de la semana. Y ustedes ven el video, leen el documento que voy a enviar también en el muro del grupo, donde están todas las actividades de mayo. Ahí las detallo cada una. Y de todas formas en cada video les voy a ir diciendo, pero el documento también está, y el valor de cada una para que vean cómo van a obtener su calificación de mayo. Entonces es importante que suban la tarea en la fecha que yo les pongo en el portal, porque luego en la plataforma se cierra. Tenemos que poner fecha de inicio y de cierre. Cuando yo ponga la de cierre, que va a ser la fecha que yo les puse también en el documento, que normalmente van a ser los viernes hasta las 6 de la tarde que van a tener para enviar su trabajo. Si no lo envían y dan las 6, ya no van a poder enviarlo después. Entonces estén pendientes de esas fechas. Son trabajos sencillos que pueden hacer en el momento. No les va a llevar más de 1 hora, que es lo que teníamos establecido de clase. Entonces espero que estén al pendiente y vayan haciendo sus trabajos para que vayamos practicando. Así cuando regresemos ya van a tener muchísima experiencia. Bueno, me despido y nos vemos en la siguiente semana.